miembro superior, es decir, la parte de segmento de húmero, tanto fracturas proximales como diaficiarias. Rogaría, por favor, a través del chat, poner la autorización para la grabación de la reunión. Con un mensaje de texto del chat, autoricen la grabación, por favor. Muchísimas gracias, doctores. Tenga la gentileza nuestro delegado. ¿Está con nosotros? Diego, doctor Diego. Doctor, disculpe, ¿me escucha? Le escucho, Diego. ¿Qué tal está la fiesta? No estoy en una fiesta, doctor. No descuide, estoy bromeando. Diego, ¿la asistencia has tomado? Sí, doctor, con esto del chat también lo comprobé. Ya, perfecto. Ok, gracias. Rogaría, por favor, al doctor Dani Johan, comenzar con lo que es anatomía de húmero proximal. Está bien, doctor. ¿Se ve la pantalla, doctor? Sí, Dani, se ve la pantalla. Adelante. Bueno, yo les voy a hablar de la anatomía de húmero proximal. Vamos a comenzar por la parte ósea. Va a contar con el rango de movimiento más alto de todas las articulaciones. Esto gracias a la para estabilidad no va a ser ósea, va a ser una envoltura de tejidos blandos, y también va a haber músculos, las ligamen. Lo más importante que debemos que hablar del aspecto óseo de la parte proximal va a ser los 4 segmentos óseos, o conocidos como los segmentos óseos de Nils, que van a estar formados por lo que es el tubérculo mayor o troquíter, o también va a estar el cual está delimitado por el cuello anatómico y también por una porción de la diáfisis del húmero, conocido como el cuello quirúrgico, ¿no? Eso es lo más importante respecto a la parte proximal, ya que esto nos va a ayudar a clasificar, ¿no?, las fracturas que llevan el mismo nombre de Nils. En cuanto a los músculos, en la parte proximal, los más importantes van a ser el músculo supraespinoso,
el cual se va a insertar en el tubérculo mayor, ¿no? Y el subescapular en el tubérculo menor. Y también vamos a tener al redondo menor y al dorsal ancho, ¿no? En cuanto a la irrigación, esto va a ser irrigado principalmente por la arteria axilar, ¿no? No, por una ramas de la arteria axilar, las cuales van a dar dos ramas, una arteria circunfleja humeral anterior y una arteria circunfleja posterior. Y en cuanto a la irrigación, va a ser principalmente por que es conocido como el nervio circunflejo axilar. Esto es muy importante, ¿no? Ya que nos puede llevar en el tratamiento, este nervio circunflejo axilar va a discurrir, ¿no? Que es anteriormente a la arteria glenohumeral, ¿no? Esto es peligroso en una lesión, ¿no? Por tracción, por fracturas de la parte proximal del húmero. Eso es lo más respecto a anatomía de proximal, doctor. Muchísimas gracias, Dani. Por favor, doctor Diego Osvaldo. Doctor. ¿Podrías dar tu exposición sobre anatomía de húmero proximal, por favor? Y doctor, ¿está bien? Ahí lo cargo. ¿Algún problema con la exposición? Doctora Criseli Casaverde. Presente, doctor. ¿Podrías continuar con la exposición? Nuevamente, húmero proximal, por favor. Ya, doctor. Sí, doctora, se logra ver. Adelante.
Bueno, en la anatomía del húmero vamos a ver que este va a ser un hueso largo y más grande de la extremidad superior. Vamos a ver que tiene un extremo, el epífisis, que es la parte proximal, que va a estar compuesta por la cabeza. Esta va a ser de forma hemisferoidal y contiene el cartílago hialino. El cuello anatómico va a ser donde se inserta la cápsula articular de la articulación del hombro. Por otra parte, vamos a tener los tubérculos. El tubérculo mayor, ahí se va a insertar el músculo supraespinoso, el infraespinoso y el redondo menor. El tubérculo menor se inserta el músculo subescapular y el umbral transverso. En el surco intertubercular se va a ubicar el tendón de la cabeza larga del bíceps braquial y una rama ascendente de la arteria circunfleja proximal. En la parte del cuerpo y diáfisis vamos a ver que va a tener tres caras, una cara anterolateral, donde se inserta el músculo deltoides, el tercio medio. En la cara anteromedial vamos a ver la inserción del músculo coracobraquial en la porción media, y en la cara posterior va a estar cubierta por la cabeza medial del tríceps braquial. Y bueno, vamos a ver la cabeza, o también llamado capítulo. Vamos a encontrar los epicóndilos. El epicóndilo medial, acá vamos a ver el nervio cubital, o también llamado, por acá va a pasar el nervio cubital, o también llamado ulnar, va a cruzar su superficie posterior lisa, da origen también al músculo flexor cubital del carpo, al palmar largo, al flexor radial del carpo y al pronador redondo. Y el epicóndilo lateral da origen al nervio braquial, al extensor radial largo del carpo, al extensor corto del carpo de los dedos, del dedo meñique, ulnar del carpo y el ancón. Eso es una anatomía. Muchísimas gracias, doctora. Doctor Hans Alfredo, Sí, doctor. ¿nos podrías exponer un poco de lo que es clasificación de fracturas de húmero proximal, por favor? Está bien, doctor. Un momento, por favor. Ya. Vamos a continuar con lo que son las fracturas de húmero proximal. Vamos a tener según la clasificación de NIR. Esta clasificación de NIR va a agarrar lo que son 4 fragmentos principales, con lo que vamos a tener lo que es la cabeza humeral, el troquíter, el troquín y la porción metafisiario proximal. Esto se va a dividir en dos, según esta clasificación: no desplazada y desplazada. Las no desplazadas van a ser menor 1 centímetro de desplazamiento con un ángulo menor a 45 grados de angulación entre los fragmentos. Y la desplazada, que va a ser mayor a 1 centímetro con un ángulo mayor a los 45 grados de angulación entre los fragmentos. Vamos a tener luego esta clasificación comenzando por el tipo 1. En el tipo 1 no va a haber lo que es desplazamiento y va a ser menor 1 centímetro con una angulación menor a 45, y se va a dar en el 85%, se va a dar lo que es en el periósteo, en la cápsula, en el manguito de los rotadores, que va a estar compuesto no por el supraespinoso, infraespinoso, subescapular, redondo menor, y suelen ser estables.
con respecto al tipo 2, vamos a tener que se va a dar lo que es el desplazamiento del cuello anatómico y no va a haber desplazamiento de lo que es la parte de la tuberosidad y va a ser, y es muy rara, pero puede presentar lo que es necrosis avasculares en ocasiones. Con respecto al tipo 3, vamos a tener que se va a dar lo que es distalmente en las tuberosidades y va a tener lo que es un desplazamiento mayor a 1 centímetro y la angulación en este tipo 3 va a ser mayor a 45 grados. Se va a dividir en tres, que vamos a ver cómo se ve en la imagen. Se divide lo que es en A, B, C o en 1, 2, 3. En la primera imagen, que va a ser la fractura angulada, se puede ver lo que es en el cuello quirúrgico, que va a estar impactado con el ángulo del vértice anterior. Con respecto a la de tipo B, del tipo 3B, vamos a tener que esta fractura se va a dar lo que es va a ser una fractura más separada, pero se va a dar lo que es en el cuello quirúrgico, como se puede ver en el número 2 de la imagen, y con respecto a la C, que va a ser la fractura conminuta, como se va a dar del cuello quirúrgico, como se puede ver en la imagen 3. Luego, con respecto al tipo 4, vamos a tener que estas se van a dar lo que es a nivel del troquíter. Estas fracturas van a ser frecuentes y se puede dar lo que es en toda la tuberosidad o en una parte, y su desplazamiento va a ser mayor a 1 centímetro, y se va a dar lo que son en la lesión de los manguitos rotadores, ¿no? Que van a estar conformados. Los músculos del supraespinoso, infraespinoso, subcapular, ¿no? Y vamos a tener que tipo A, que vamos a encontrar dos fragmentos, tipo B, tres fragmentos, tipo C, lo que es 4 segmentos, ¿no? Que puede existir lo que es una necrosis avascular. Con respecto al tipo 5, vamos a tener que se va a dar lo que es la fractura del troquín, donde se va a insertar lo que es el subescapular, y ese troquín va a haber lo que es un desplazamiento mayor a 1 centímetro. Son raras, a diferencia del tipo 4, que en el tipo 4 son frecuentes, el tipo 5 sí son raras, y se va a dividir también en varios subtipos, ¿no? Como son el tipo A, el tipo B y el tipo C. Y con respecto al tipo A, vamos a ver que se va a dar, va a haber lo que es dos fragmentos en la fractura, lo que es el cuello quirúrgico, pero no va a haber un desplazamiento. En el tipo B va a haber 3 fragmentos y se va a dar lo que es una fractura en el cuello quirúrgico. Como se puede ver en la imagen en la 7. Y con respecto a lo que es en la tipo 8, se va a poder ver lo que ya es en la C, 4 fragmentos, y se va a dar lo que es 9 fractura del cuello quirúrgico, pero esta, a diferencia del tipo A y tipo B, va a tener lo que es un desplazamiento. Con respecto a lo que es al tipo 6, vamos a tener que va a haber lo que son fracturas y luxaciones, que se va a dar lo que son lesión, lo que son en las partes blandas, una fibrosis y unas calcificaciones periarticulares, se puede ver también, pero esto se va a dar en el tipo 6, una fractura y una luxación con un desplazamiento anterior. Y también se va a poder ver en otro tipo lo que sería una fractura y luxación, pero esta va a ser con desplazamiento posterior. Eso sería todo, doctor, con respecto a fracturas del número próximo. Muchísimas gracias, Hans. Rogaría, por favor, a la doctora Karina Elena. Karina, tenga la gentileza de darnos una explicación de clasificación de húmero proximal. ¿Está con nosotros, doctora Karina? Doctora Catherine Yajaida. Sí, doctor, voy a presentar mi pantalla. Gracias. ¿Se ve mi pantalla, doctor? Sí, doctora, se ve. Ya. Clasificación, por favor.
Ya, doctor, la clasificación de las fracturas del húmero proximal, primero tenemos la clasificación de Codman. En 1934 Codman la definió como fracturas de extremo proximal, dependiendo del comportamiento de de cuatro fragmentos, de la cabeza, del troquíter, del troquín y de la metáfisis. Esos fragmentos son los que se generan cuando se produce una fractura siguiendo una línea de la fisis de crecimiento del extremo proximal del húmero. Luego tenemos la clasificación de la AO, la clasifica en A, B y C, en A tipo A1, A2, A3 y a su vez también tienen diferentes subclasificaciones. El tipo B también se clasifica en B1, B2, B3. El tipo B es fractura extraarticular bifocal, el tipo A es fractura extraarticular unifocal, el tipo 1 es fractura extraarticular unifocal de la tuberosidad. El tipo 2 es la fractura extraarticular unifocal metafisiaria impactada y el tipo A3 es fractura extraarticular unifocal metafisiaria no impactada. El tipo B1 es la fractura extraarticular bifocal con impactación metafisiaria. El tipo B2 es la fractura extraarticular bifocal sin impactación metafisiaria. Y el tipo B3 es fractura extraarticular con luxación glenumeral. En el tipo C es la fractura articular. Tenemos el C1 que es ligeramente desplazado, el C2 que es impactado y significativamente desplazado, y el tipo 3 que es C3 luxación, y a su vez también tienen diferentes subdivisiones. Luego lo que es la clasificación de NER se divide en 4 partes. Parte 1 que es mínimamente desplazada cuando no hay desplazamiento mayor a 1 centímetro o angulación de 45 grados. Cuando es 2 partes de cuello anatómico, y la otra es 2 partes de cuello quirúrgico con desplazamiento diafisiario. Acá puede ser impactada cuando la angulación es mayor de 45 grados, desimpactada cuando hay desplazamiento diafisiario anteromedial, cabeza neutra, o conminuta cuando hay conminución de la diáfisis proximal. También en 2 partes de la tuberosidad del tubérculo mayor y 2 partes del tubérculo menor. Y 3 partes es cuando la tuberosidad permanece unida a la cabeza. Esta puede ser con desplazamiento del tubérculo mayor o del tubérculo menor. Y en 4 partes cuando hay fractura, luxación y fractura intraarticular. Acá va a haber una luxación de la cabeza sin contacto de partes blandas o sin contacto con las tuberosidades. Luego hay otra clasificación, que es la clasificación de Lego-Hertel, que esta clasificación se ha desarrollado a consecuencia de estudios de perfusión de la cabeza humeral por Hertel. Y fundamentalmente se va a basar en el riesgo de desarrollo de necrosis avascular de la cabeza humeral tras una fractura en función de su patrón. Y esto define 5 planos de fractura básico con 12 variantes. Vemos que la parte roja es la cabeza, la parte amarilla el troquín, la parte azul el troquíter y la parte verde la diáfisis. Y a su vez se subdivide en 12. Ya, eso es todo, doctor, de la clasificación proximal. Gracias, doctora. ¿Alguien que tenga otra clasificación? Doctora Emma Mariel. Presente, doctor. Doctora, ¿tiene alguna otra clasificación? No, doctor, es similar a la que mi compañera expuso. Ok, ¿nos podría repetir la clasificación AO, por favor? Ya, doctor, ¿presento o solo le menciono? No, preséntala para que la visualicemos todos. Ya, doctor. ¿Sí se puede ver, doctor? Aún no, ya está en pantalla. Adelante, doctora. Dentro de la clasificación de AO vamos a tener primero lo que son la clasificación A, que son fracturas
articulares unifocal. Después está la clasificación B, que son fracturas extraarticulares bifocales, y la clasificación C, que son fracturas articulares. Dentro de la clasificación A vamos a tener lo que es A1, que es la fractura extraarticular unifocal de la tuberosidad. Dentro de esta vamos a tener las que son no desplazadas y las desplazadas. Y la tercera, que se asocia a una luxación glenohumeral. Dentro de la A2 es una fractura extraarticular unifocal, metafisiaria impactada, como podemos ver en la imagen del costado, en la segunda fila. Dentro de esta vamos a tener primero con un no desplazamiento frontal, después una cabeza en varo y como tercero una cabeza en valgo. Dentro de la A3 vamos a tener lo que es una fractura extraarticular unifocal metafisiaria no impactada. Dentro de esta vamos a tener lo que es la primera una simple angulada, la segunda una simple desplazada y la tercera con minuta. Dentro de la clasificación B vamos a tener lo que son las fracturas extraarticulares bifocales. Dentro de esa vamos a tener lo que es la B1, la B2 y la B3. En la B1 vamos a tener lo que es una fractura extraarticular bifocal con impactación metafisiaria. Dentro de esa vamos a tener, primera podría ser una lateral y una tuberosidad grande. En la segunda una medial y una tuberosidad pequeña. Y una tercera que podría ser una posterior y una tuberosidad grande. Dentro de la B2 vamos a tener lo que es una fractura extraarticular bifocal sin impactación metafisiaria. Dentro de esa vamos a ver lo que es sin rotación, con rotación o con una metáfisis multifragmentaria con una tuberosidad afectada. Y en la B3 vamos a tener lo que es una fractura extraarticular con luxación glenohumeral. Dentro de eso vamos a tener la fractura de línea cervical vertical, línea cervical vertical con fractura y fracturas y luxación posterior. Y dentro de la clasificación C, que es una fractura articular, en la segunda vamos a tener lo que es ligeramente desplazada. Como podemos ver en la imagen de arriba, podemos tener la primera forma, que es cefalotuberosiaria con cabeza de valgo o cefalotuberositaria con cabeza de varo. Y por último, una fractura del cuello anatómico. Después, en la C2, vamos a tener lo que es una fractura impactada y significativamente desplazada. De esta vamos a tener también 3, que es la primera cefalotuberosiaria con cabeza de valgo, cefalotuberosiaria y cabeza de varo, y también podría ser una transcefálica con cabeza de varo. Y por último es la C3, que es una luxación. Dentro de eso se puede ver que está comprometido quizás el cuello anatómico y tuberosidades. Y por último los fragmentos cefalotuberosiarios. Eso sería, doctor. Muchísimas gracias, doctora. Doctora, rogaría por favor a doctora Emma si de repente tiene alguna radiografía de fracturas de húmero proximal, por favor. Sí, doctor, un ratito, ahorita, la radiografía. Ya, doctor. ¿Se puede ver, doctor? Sí, doctora, gracias. Doctora Edith Vanessa, ¿cómo clasificaría esta fractura? Doctor, ¿se me escucha? Se le escucha, doctora.
Bueno, doctor, de acuerdo a la clasificación de NIR, lo clasificaría dentro de lo que es hacia la zona de la cabeza, ¿no? Que está limitada por el cuello anatómico. En localización. Ok. Doctor Steven, ¿qué opina usted? ¿Qué clasificación sería y qué clasificación utilizaría? Doctor Ferdinand. No, Ferdinand, no se le escucha. Puede escribirlo si quiere en el chat. Doctor José Marcelo Figueroa, ¿qué clasificación daría usted? Gracias, Ferdinand. Marcelo. Doctor, ¿sería una fractura del cuello quirúrgico? ¿Qué clasificación utiliza cuando dice una fractura de cuello quirúrgico? De NIR, doctor. La clasificación de NIR. A ver, ¿cuál es la clasificación de NIR, Marcelo? ¿Alguien que quiera darle una mano al doctor Marcelo, por favor? Ok, la doctora Elena dice que es una clasificación extraarticular unifocal, según AO. Recuerden las clasificaciones AO. A ver, por favor, Emna, ¿puedes repetir? Proyéctanos clasificación AO. Gracias, Emna. A ver, teniendo la imagen, Marcelo, ¿estás con nosotros? José Marcelo. Sí, doctor. A ver, con las figuritas que tienes son la clasificación AO. La imagen que has podido visualizar, ¿a cuál se te parece? Es una extraarticular unifocal, me dijiste, ¿no? Igual que la doctora Elena. Dentro de estas extraarticulares unifocal, ¿sería una A1, A2 o A3? A2, doctor. Perdón, ¿no te escuché? A2. A2. ¿Cómo son las A2? ¿En qué consiste una fractura A2? Bien, como también está en la diapositiva, ¿no? Estas van a ser unifocales, no existir el desplazamiento frontal, la cabeza puede estar en varo o en valgo. ¿Qué opina doctora Edith Vanessa?
Ah, sí, doctor, de acuerdo a esta clasificación también yo estaría de acuerdo. En la A2, igual que mi compañero. A2, perfecto. Emma, por favor, proyéctanos la radiografía nuevamente. Doctora Yasmín Arroyo, ¿qué opina? Según la clasificación AO, ¿qué sería? Doctor, yo también opinaría lo mismo, que es una clasificación, bueno, que sería extraarticular unifocal. Extraarticular unifocal no desplazada o desplazada. No desplazada, doctor. Ya, gracias, doctora. Doctora Valery Salomé, ¿qué tratamiento le daría? Doctor, buenas tardes. ¿Qué tal, Valeria? ¿Cómo está? ¿Qué tratamiento le darías? Doctor, yo creo que usaría un tratamiento conservador, no quirúrgico. Gracias, doctora. Doctor Fernando Chara, ¿qué opina usted? Doctor, buenas tardes. Sí, también coincido con mi compañera, viendo que no hay desplazamiento de la parte de la fractura yo sugiero que debería ser un tratamiento conservador. Sería de repente inmovilizar, cabestrillo. Un tratamiento conservador, doctor, sería lo indicado. Gracias, Fernando, muy amable. Emma, tal vez tengas otra radiografía. De repente tienes de húmero proximal. No, doctor, solo esas dos. Listo, gracias, Emma, eres muy gentil. Doctora Micaela, ¿podría proyectar sus radiografías, por favor? Gracias, Emma. Doctor, yo no sé si hay otra Micaela. Sí, Miski, ten la gentileza de proyectar tus radiografías de húmero proximal fractura. Gracias, doctora, muy amable. Doctora Yasmín Arroyo, ¿qué opina? ¿Qué fractura vendría a ser? Ya, doctor, a ver. Bueno, doctor, podría ser lo que es. Ay, a ver. Según, según el NIR, podría ser una 3, doctor, ya que, bueno, como se puede observar en la imagen, va a ver que la tuberosidad va a permanecer lo que, bueno, no sé si es, bueno, la tuberosidad va a permanecer unida a la cabeza. Muchísimas gracias.
Doctora Janet Cruz. Sí, doctor, buenas tardes. ¿Qué opina? ¿Qué clasificación le daría a esta radiografía, a esta fractura? Doctor, apreciamos una fractura en un cuello anatómico. Podríamos usar la clasificación de NIR para fracturas de húmero proximal. Ya, según la clasificación de NIR, ¿qué clasificación le das? ¿Qué grado de fractura? ¿Qué tipo de fractura? Doctor, yo le podría dar un grupo 2. Gracias, doctora. Doctor Jorge Junior, ¿qué opina? Presente, doctor. Podría ser, doctor, bueno, según la clasificación de NIR, podría ser lo que es... sería de tipo 3, doctor, porque creo que ya hay afectación de las tuberosidades. ¿Y la clasificación AO, cuál correspondería? A ver, según la clasificación... A ver, hay afectación... podría ser, doctor, sí. No, a ver. Sería una extraarticular unifocal, doctor, no, una A2, doctor. Una A, las A son extraarticulares, ¿no? Sí, doctor. Una A. Unifocal. Gracias, doctor. Sí, Doctora Stephanie Flores, gracias. Presente, doctor. ¿Qué opina usted? ¿Una clasificación AO, cómo la clasifica? Doctor, como una fractura extraarticular unifocal A2, yo la veo, doctor. Extraarticular. Ok, la dueña de la radiografía, doctora Micaela, ¿qué tipo de fractura sería? Doctor, se me fue. ¿Se me escuchan? Sí, Micaela, se te escucha. Doctor, yo le diría una A2. Una extraarticular unifocal A2. Ok, Micaela, ¿tienes tu clasificación AO en pantalla? ¿Puedes pasarnos? Un ratito. Ok. Observen cuáles las extraarticulares, la superficie de la cabeza humeral está en contacto con la glena humeral. ¿Ok?
hay contacto. Las extraarticulares bifocales